Ayer habíamos entonces visto eh, cómo Maritain, que pasaba por uno de los grandes filósofos tomistas, incluso tuvo muchísimo auge en la Argentina, y parece ser que las primeras obras, como dice el padre Membiel, eran muy buenas, muy tomistas, pero incluso en una que era buena, Los Tres Reformadores, es donde él detecta ya hay ese principio filosófico que sustentaba eh, toda su concepción llevada a nivel social y político y de la civilización como concepción cristiana. Y que el padre Membiel pues lo refuta magistralmente, defendido Maritain por Garrigou Lagrange. Están esas famosas correspondencias en francés entre Garrigou Lagrange y el padre Membiel, donde el padre Membiel le hacía al ver cómo Maritain se estaba desviando, ¿no? Y el padre Garrigou Lagrange al principio no quería, como buen francés, aunque al último cede, sin conceder, cede, pero ya el mal estaba hecho. Entonces lo importante es cómo tener una buena filosofía para no avalar errores, porque Maritain, ya vemos, padre de la libertad religiosa y del concilio. Entonces, no está en el aire, es importantísimo. Y justamente para no caer en esos errores, si uno está bien centrado en el punto de partida, se plantea uno bien el problema y puede resolverlo. Como me acuerdo que decía una maestra de primaria, para resolver por ejemplo, los problemas matemáticos de la regla de 3, simple o compuesta, decía, plantear bien el problema ya era tener la mitad de la solución. Y aquí podríamos decir paralelamente que pasa lo mismo. Y de ahí la insistencia entonces en ver que el punto de partida de la filosofía, del pensar, es el ente, no es la esencia, no es la sustancia como esencia, no es la naturaleza de las cosas, sino el ente, que tienen una esencia, que tienen una naturaleza, que son una sustancia, pero que justamente poseen en propiedad el ese. Entonces, recordando como decía Santo Tomás, que la metafísica era situarse en el ente como ente, y a raíz de eso clasificando a los filósofos de primera y segunda o tercera categoría, por no situarse en el nivel entitativo. Porque si yo me parto del ente, no puedo partir ni de la duda, como Descartes, como ya lo había dicho, ni de lo posible, de esencias posibles, como Leibniz, y toda lo que sigue del pensamiento moderno, ni de la nada tampoco. Entonces uno parte del ente. Por eso Santo Tomás lo vimos hasta el cansancio como lo primero que se concibe. Y sin el ente no hay nada.
entonces tampoco se parte de la creación. Entonces, todos esos problemas van de entrada del planteamiento, de la base, del principio. Entonces, si uno parte del ente, todo eso va quedando excluido. Por eso la importancia. Entonces se da cuenta uno como todos estos filósofos y toda la filosofía moderna no están en el orden entitativo. No están. Porque si yo no parto del ente, sino de lo posible, y hago de lo posible la realidad de la cosa, esencialmente hablando, entonces queda claro que uno, si parte de ahí, se desvía. Y como incluso la misma escuela llamada atomista, los discípulos de Santo Tomás, Cayetano, que fue el que hizo escuela, por decirlo así, Báñez, Juan de Santo Tomás y todos los que siguieron de ahí, no entendiendo el orden entitativo en definitiva. Entonces por eso cuando conciben la sustancia, cuando conciben la persona, cuando conciben el individuo, no lo conciben entitativamente hablando, sino esencialmente hablando, o formalmente hablando, o sustancialmente hablando, pero no entitativa. Luego, no hacen ni metafísica, porque la metafísica es el ente. Entonces, parece de perogrullo, pero de ahí la insistencia, porque si eso estuviera claro, no hubieran definido ni mal la persona, ni mal la sustancia, ni mal la subsistencia, no hubieran confundido jamás el acto de ser como actus essendi con la existencia. Entonces, que la existencia, ya vimos, es un fenómeno experimentable, lo veo, lo toco, lo miro, lo huelo, lo oigo, ¿no? Pero vemos como el mismo padre Castellani en su catecismo para adultos, excelente, y dice que le falta a Cristo en la parte humana para no ser persona, la existencia. ¿Cómo le va a faltar la existencia? Si le falta la existencia, entonces yo no puedo hablar de Cristo. No existe. Y si no existe, ¿cómo no reflexiona? Porque yo cuando leí eso, todavía yo no conocía a Fabre, todavía yo no conocía el S. Me acuerdo que le llegué a preguntar al padre Ford sobre los mucius, ¿no? Porque ahí también hablaba paralelamente también de los homucios y el homoousios, el homo y el homoi, una simple iota, una i, naturaleza igual o semejante. Entonces, cuando uno ve que falta la existencia, pero ¿cómo va a faltar la existencia? Si la existencia es algo que yo veo. Entonces, es algo experimental. Entonces, todo eso demuestra cómo todos estos errores, por no tener anclado el punto de partida, entonces uno se sitúa. Por eso, digamos, en la realidad, y ahí uno puede avanzar, o por lo menos no decir tonterías como esa, que falta la existencia.
Lo que le falta es la persona, la personalidad, que es muy distinto, porque la naturaleza humana de nuestro Señor no es un ente, es una sustancia individual, pero no es un ente completo. ¿Por qué? Porque no es persona. Si fuera completo sería persona, y si yo digo que es persona humana, es herejía. Entonces uno ve cómo es la misma religión la que obliga, nos guste o no nos guste, a tener una correcta noción filosófica y metafísica. Cuando me habla de la sustancia divina, de la naturaleza divina, cuando me habla de las personas divinas, ¿cómo se come todo eso? Entonces, y el simple catecismo, que es una teología incipiente, elemental, mínima, pero es teología, debe de ser desarrollada en lo que lo sostiene, teológica y filosóficamente. Entonces, para la misma cuestión de la transubstanciación, y no hablar de transfinalización o transignificación, como los modernistas, porque para ellos la sustancia ni se sabe qué es, para algunos. Entonces vemos cómo todo eso influye. Entonces la filosofía no es un lujo, es una necesidad de la inteligencia para captar la realidad de las cosas. Que uno la desarrolle más, y esos serían los filósofos, y otros se quedan con lo mínimo, y eso es el común del vulgo, bueno, está bien. Pero el que lleva la línea del pensamiento tiene que tenerlo claro. Y eso que es en la iglesia es el clero. Y si el clero tiene una mala filosofía, ¿qué va a tener de teología? Y todo lo que pasa hoy, el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿y cómo les costó a los mismos hombres que se dieron cuenta? El mismo padre Membiel, el mismo padre Castellani. Y por eso no es de extrañar de ver el padre Castellani cuando habla de la filosofía, se remite a los alemanes, que lo tienen allá, no sé, la filosofía no es ni en la secundaria como en la universidad. ¿Qué estupidez es esa? Un bachillerato sin filosofía no es un bachillerato, así de claro. Por eso yo me acuerdo cuando había en la Argentina, en Córdoba, el colegio industrial. Eso era para los burros, que no van a ir a una universidad y pues necesitan manejar un torno. Bueno, está bien, pero no le digamos que eso es bachillerato. Una escuela técnica. Un bachillerato lo faculta a uno para entrar a la universidad. ¿Y cómo va a entrar si no tiene filosofía? No sé. Y que el padre Castellani diga que la filosofía... ¿Por qué? Por esos errores, ¿no? Y los mismos alemanes, que hacen larguísima la primaria. Enseñan a leer muy tarde, como lo dice esta mujer, porque eso es parte del de corromper la educación. Entre más tarde yo enseño a leer, menos se desarrolla la inteligencia, más tarde se desarrolla. Entonces, de ahí a pasar a que nos hagan pensar con imágenes, que hay una tendencia natural, por eso el vulgo necesita siempre ejemplos imaginativos o imaginados para ayudar, pero una cosa es una ayuda y otra cosa es que la memoria, la imagen, reemplace a la inteligencia, al Inturleyere, al captar las cosas en su esencia por la abstracción de la simple aprehensión y después
aterrizar en la realidad del ente sin separaciones abstractivas que en las cosas están formando la realidad. Entonces se necesita el juicio, segunda facultad de la inteligencia o del alma, para después poder racionar y que haya incluso la parte hasta lógica, diríamos. Pero yo no puedo hacer de la lógica un suplemento de la metafísica, porque la metafísica está en el orden del juicio, donde no se demuestra el ente, donde no se demuestra el ese, sino que se profundiza y se va por vía de resolución, como ya les había dicho, de reducción, llegar a elucidar a través de las perfecciones, de los actos, de acto en acto, de llegar a esa purificación del ese que está ahí, pero que yo al principio no lo distingo, y lo vengo a distinguir ya cabalmente al final de un proceso, y se cuaja en un principio primero, porque una vez que se llegó a él es primero por vía de deducción, si se quiere, o de juicio, pero por el modo en que se llegó es al último, es al final, y es la famosa distinción real de esencia y ese, que para colmo dicen esencia y existencia, como la fotocopia esa que saqué de la explicación ahí de la Suma Teológica de la BAC, de los comentaristas, donde siguen con ese lenguaje erróneo y confuso. Entonces el mismo Gilson que ve el problema, pero que no logra superar, digamos, resolver dilucidar el problema. Por eso se queda a media. Es bueno para darse uno cuenta de que hay un problema, pero no lo puede resolver, y por eso habla con un lenguaje incluso hasta impropio. Entonces todo eso nos hace ver la importancia, y por eso lo que es evidente, que no se puede separar en la persona humana ni en el ángel, el individuo y la persona. Y si bien todo individuo no es persona, toda persona es individuo. Entonces, Maritain, justamente en los tres reformadores, como dice el padre Castellani, Membiel, que digo, esboza ya esa distinción que después la va a desarrollar en toda su concepción del humanismo integral, de la nueva civilización cristiana, como él la concebía. Entonces, ni lerdos ni perezosos, por eso fue captado por el Vaticano II, por eso fue el maestro de Pablo VI, que lo admiraba. Entonces,
y de ahí ese falso personalismo de Mounier, pero Mounier es como el propalador, el altavoz, pero el que lo cristalizó por decirlo así, en un dogma filosófico fue Maritain. Y de ahí a decir después de que en el orden de la gracia, como hace Henry de Lubac, es una exigencia de la dignidad de la persona humana, el ver a Dios, el conocer a Dios, entonces necesita de la gracia, sí, pero la naturaleza humana exige la gracia. Entonces ya no es gracia, no es gratuito. Dios pudo crear el orden natural y punto. Por su sobreabundancia lo elevó al orden sobrenatural. Pero ese orden natural no está exigido ni apetecido. Y cuando se habla de capax Dei, que no es tampoco ninguna, como dicen estúpidamente los mal llamados tomistas, que es una ordenación, ¿cómo es que se llaman? Una potencia obedidencial, pero qué obedidencial, ni qué chicha, ni qué limonada, qué lenguaje obtuso y estúpido. ¿Cuál potencia obedidencial? De obediencia. ¿A qué? Nada, capax Dei es simplemente que la naturaleza intelectual o racional es susceptible, si a Dios se le canta la real gana, de elevarlo a lo sobrenatural. Y no es capaz de ello una piedra, o un águila, o un burro, o un caballo. Pero no que hay una exigencia. Y que si Dios no la da, entonces está faltando a ese complemento exigido de la naturaleza humana que exige la visión beatífica y la divinización, que es por gracia. De ahí viene gratuito, gracia viene de gratuito, no de exigido, no es un derecho. Entonces sí vemos cómo de un concepto filosófico llevado a sus últimas consecuencias, lo transportamos al orden religioso, al orden sobrenatural, al orden de la gracia, al orden de lo absoluto. Entonces terminamos todos siendo gurús cabalistas agnósticos, nos demos o no nos demos cuenta. Entonces, y que todo esto se relaciona, la prueba está que Henry de Lubac fue elevado al cardenalato. Por eso. Entonces, igual que Congar. Entonces, es importante tener los conceptos bien anclados y el punto de partida. Entonces, por eso el punto de partida es siempre el ente. Y el ente como yo lo conozco, es el ente conocido a través de los sentidos. Luego, los entes que están compuestos de materia y de forma. Porque yo no conozco de primera al ente divino ni al ente angélico. No conozco las sustancias espirituales o puras. Conozco, son las sustancias materiales y las sustancias inmateriales como el hombre, racionales, pero que están compuestas de materia. Entonces,
si uno está anclado en ese orden entitativo, claro que uno puede después llegar al conocimiento de los ángeles y al conocimiento de Dios, pero no es lo primero. Ni Dios es una idea innata o un concepto intuitivo que el hombre tiene, porque lo primero que conoce no es a Dios, lo primero que conoce son las cosas que ve, los entes o los seres como entes. Después es que, profundizando, va a llegar a esa distinción real de esencia y ese, y vuelvo y repito, no de existencia, que es un efecto visible, palpable, experimentado, de poseer el ente ya formado, el ese, como acto, como perfección, que realiza esa esencia, sea cual sea su naturaleza, haciéndola ente y realizándola en el hecho presente de estar aquí y ahora. Entonces, por eso existencia es estar fuera de las causas. ¿De cuáles causas? De sus causas esenciales. ¿Por qué? Porque tiene el ese. Realmente. Entonces, por eso es el centro, el ente. Y si el ente es lo que está formado como un todo, uno, indivisible, individuado, individuo, entonces yo no puedo decir que el ente racional, que es la persona, separo el individuo de la persona, como hace Maritain. No cabe. Pues yo no puedo tener un individuo, entitativamente hablando, de naturaleza racional, que no sea persona. Porque el individuo racional es la persona. El individuo irracional es simplemente individuo, o supósito, o hipóstasis, o sujeto. Y cuando ese individuo es racional, es persona. Y tan es así que hasta eso se aplica a Dios. Pero claro, análogamente. Porque ya habíamos visto que los entes incluso son análogos. No es lo mismo un caballo que un perro, que un gato, que una piedra o que un microbio. Y son todos entes. Entonces, la cuestión de la analogía, pero del ente. Pero para medio terminar con la cuestión del individuo y de la persona, entonces ahí el gran maestro es Membiel. Porque en la crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana, ahí está. Y yo creo que nadie como él lo ha expresado. Entonces, claro, viene el problema por la confusión de que, claro, los individuos compuestos de materia y forma tienen una doble individuación o individualidad, o como le querramos llamar,
porque por un lado tienen la individuación numérica, multiplicación de las cosas, de los seres, de los entes, dentro de la misma especie. Hay miles de caballos, hay miles de burros, miles de vacas y miles de hombres. En la misma especie de caballo, de vaca o de hombre. Mientras que los ángeles hay un solo, hay miles de ángeles que son miles de especies distintas de ángeles. Y cada ángel agota la especie. Y son individuos, cada uno. Entonces, por eso se impone esa distinción metafísica de individuo en sentido predicamental o en sentido trascendental. Es decir, en sentido predicamental como multiplicación numérica de los individuos dentro de la especie, y eso es lo que me da origen a la cantidad y a la matemática, aunque la unidad, ¿qué me la da? Lo uno. Lo uno me lo da el ente, pero el ente ya como uno e indiviso, metafísicamente hablando, ontológicamente hablando, entitativamente hablando. Tengo uno, un ente, uno e indiviso. Entonces no confundir esa individuación entitativa de la individuación material y de la materia no sola, sino de la materia signada por la cantidad. Porque si no hubiera cantidad, no habría partes ni multiplicación numérica. Y tan es así que las matemáticos tienen como objeto el quantum, o sea, la cantidad, sin las notas individuales propias a las, digamos, a las cualidades sensibles, particulares o individuales, sino que mira la cantidad. O sea, la cantidad sin especificar la naturaleza, si estoy sumando caballos, vacas o estrellas. Pero eso sí, no voy a sumar vacas con lentejas, porque se impone que tiene que ser dentro del mismo orden. Entonces, esa distinción de la individuación por la materia, signada por la cantidad, y la individuación por el ese, la esencia, al recibir el ese participado y contraerlo, entonces queda entitativamente y formalmente constituido y existe, porque tiene el ese, y existe como un todo, uno e indivisible. Entonces esa individuación no es lo mismo, por eso el padre Membiel decía, les leo un poquito para que vean cómo confusión de individualidad de naturaleza con individualidad propiamente tal. Bueno. Y antes dice, en Santo Tomás no existe oposición entre individualidad y personalidad. ¿Por qué? Porque la individualidad, el individuo, que
es racional es la persona. Entonces, y aquí cita a Garrigou Lagrange, ¿no? Pero el problema al que ni Maritain ni Garrigou Lagrange prestan atención suficientemente es el siguiente, páfate. Maritain y Garrigou Lagrange, que identifican individualidad de naturaleza con individualidad, debieran, bueno, contestar que sí a una pregunta que él hace para que se vea cuál es el origen de su error. Entonces, esa distinción de la individualidad de la naturaleza con la propiamente tal, que es la individualidad entitativa. Porque la individualidad de la naturaleza es la que me hace la materia. En cambio, la individualidad propiamente tal o simpliciter o trascendental es la que me hace ser ente, cosa, una e indivisible. Individualizada. Por eso les decía que el S era acto de acto, forma de forma, perfección de perfección, y que me da la unidad. Me hace ser ente, me da la unidad, me da la indivisibilidad, y me da la subsistencia y me da la personalidad en los entes racionales. Pero es el S. Entonces esa es toda la cuestión que, y así dice el padre Membiel. Luego es distinta la individualidad producida por la materia dimensiva de la individualidad simpliciter tal. La individuación multiplica numéricamente los individuos dentro de una misma especie. La individualidad en el hombre, personalidad, lo pone entre paréntesis, hace subsistir separadamente a cada individuo. Si yo entendí esto, entendí todo. Si no entendí esto, no entendí nada. Por eso, Garrigou Lagrange no entendió nada, y menos su protegido Maritain. Entonces lo dice claramente. La individualidad en el hombre, la personalidad, hace subsistir. ¿Y qué es lo que me hace subsistir separadamente a cada individuo? El S, que ya lo habíamos dicho. Entonces, por eso, si uno tiene una concepción cabal, con toda lo que implica, al llegar al tema de la persona, no tendría que haber problema. Pero si ya uno viene arrastrando problemas metafísicos de sustancia, del constitutivo formal del ente, es evidente que al hablar de persona, pues después vienen estos fallos que tienen consecuencias tan grandes, porque ahí lo tenemos, hasta el punto que de eso sufrimos. Por eso de Maritain decía que la pena de muerte era un horror, porque el hombre no estaba supeditado al Estado como persona, estaba supeditado como súbdito individuo. Entonces, como persona, el hombre trasciende y no forma parte del bien común social. Entonces tampoco va a formar parte del bien común sobrenatural que es la iglesia. Y por eso entonces, no importa qué iglesia o qué no iglesia, el hombre en su trascendencia humana se conecta directamente como Dios. Y cada uno, con la religión que le guste de su conciencia,
se comunica con Papá Dios. Eso es el modernismo puro de la libertad religiosa y de todo el ecumenismo estúpido y herético de Vaticano II. De esto en Econ no sabían ni un pito. Claro, otra vez más. Yo. Tuve que llegar y tácate. Pero gracias a Dios, hoy en día se puede decir que en la fraternidad ya Maritain no es libro de texto, porque hasta eso era. Libro de texto. Y yo le decía, ¿pero cómo? Si lo usan como libro de texto en la parte que pueda tener buena, tienen que decir, ojo, que a Maritain no hay que tomarlo sino con pinzas porque tiene errores gravísimos. Y por eso es el padre del Vaticano II, o uno de los padres, o de los grandes padres. Pues entonces, por eso el hombre como persona es parte del bien común natural, la nación, el Estado, lo que sea, y en el orden sobrenatural es parte de la Iglesia. Entonces yo con acciones personales, porque son de la persona, no son del perro ni del gato, yo me dirijo a Dios. Pero dentro de un contexto de bien, de parte y de bien común, en el orden natural y en el orden sobrenatural de la Iglesia, y no por mí mismo, más allá de esa totalidad natural o totalidad sobrenatural. Y eso es todo lo que explica aquí en este librito que tiene 300 y pico de páginas. Y que muchos, 385 páginas más o menos, y que muchos desconocen de Membiel en la Argentina. Entonces, si nos queda claro, pues no hay el problema entonces de separar en la persona humana el individuo, la persona, la personalidad. Es lo mismo. Porque no puedo ser persona, no puedo ser individuo, si no soy entitativamente uno. Porque ¿qué es lo que es un individuo? Individuo, si mal no me recuerdo, la definición clásica es que es uno en sí mismo, indiviso e incomunicable. Por ahí está, no me voy a poner ahora a buscar, pero individuo, esa es la definición. Y por eso les recuerdo que decía Santo Tomás que las sustancias, entitativamente hablando, se individuan por sí mismas. ¿Por qué? Por poseer el ese en propiedad, que ya lo habíamos visto. Pues bueno, claro que de todo esto hay para desarrollar, y yo lo que hago es dar incluso los elementos esenciales y fundamentales para incluso después ver toda la amplitud de la metafísica. Porque un curso de metafísica en toda su amplitud llevaría, ¿qué? Un año, por lo menos.
pero lo importante es tener uno la llave para entrar al castillo por la puerta y no por la ventana. Y entrar con propiedad, con conocimiento de causa. Y ya que hablo de causa, toda la parte del principio de causa, el principio de no contradicción, se basa en el ente. La no contradicción. ¿Qué es el principio de no contradicción? Que lo que es y lo que no es. Y dos cosas no pueden ser al mismo tiempo la misma cosa. Entonces, ¿de dónde viene eso? Viene del ente, pero no de la razón suficiente. Otra vez, de nuevo, y Garrigou Lagrange y los llamados filósofos tomistas, la razón suficiente. Entonces eso sería el fundamento del principio de causa. Si hay una razón suficiente. ¿Y cuál es la razón suficiente? Lo posible. Modernismo. No es lo posible, es el ente, lo que es, lo quod obedece. Volvemos a lo mismo, pero es que estos filósofos son de quinta y no han comenzado con el ABC, están mal parqueados. Entonces de filósofo, nada. O en el mejor de los casos, de segunda categoría, no de primera. Eso es. Por eso la famosa distinción de Santo Tomás. De esos tres filósofos, los que hacían de la materia el ente, en definitiva, la esencia y todo era lo material, la sustancia lo material, el ente lo material. Los otros no, ya un poco más era la sustancia, era la esencia, era la forma. Y eso era Aristóteles y Platón, pero no estaban en el orden entitativo del ente utens. Entonces por eso no llegaron al ese, al acto de los actos, y como vimos era el acto primero, propio y fundamental de la creación. Bueno, entonces después el otro tema, pero ya que nos queda será para la próxima. Claro que esto del individuo y de la persona, yo hago aquí nada más de poner los lineamientos fundamentales y después cada uno podrá, cuando lea, investigar y profundizar, pero ya bien orientado. Pero si se quiere, por ejemplo, este libro, ahí está. Sería entonces la cuestión de la analogía, pero ya lo dejaríamos para la próxima vez.